En este caso vamos a retomar este caldero de luchas que es la pelea de estatales y docentes en general contra las prácticas de ajuste salarial y contra la condena al endeudamiento endémico que tenemos la clase trabajadora, principalmente los estatales. Hay paritarias fallidas en la provincia de Buenos Aires, hay luchas a lo largo y a lo ancho del país, pero la lucha más significativa que han librado, digamos, en defensa de las casas de altos estudios, los sindicatos universitarios, docentes universitarios, los no docentes y el movimiento estudiantil, los graduados, la comunidad universitaria en general, nos la va a sintetizar Gabriel Fabricius, profesor de la Universidad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y también investigador del CONICET, delegado de ATE CONICET. Con él vamos a escuchar una síntesis de lo que ha sucedido esta semana, el acuerdo paritario firmado de un 21%, y bueno, qué perspectivas tiene eso para la lucha hacia adelante. Bueno, buenas tardes. Esta fue una semana de novedades en el conflicto universitario. Primero, trato de hacer un panorama lo más realista posible del estado en el que estábamos cuando el gobierno vino con su propuesta, ¿no? Esto es difícil, lo de saber exactamente cómo nos encontrábamos, porque la realidad universitaria es muy heterogénea. Tenemos, bueno, las facultades, que no son todas iguales, no todas tienen las mismas características, tenemos los colegios de pregrado. Acá en La Plata está, por ejemplo, la escuela primaria anexa, que es una escuela que depende de la universidad, y había logrado movilizar a un colectivo de padres que había estado jugando un rol muy activo. En fin, la cuestión es que el 12 de mayo había sido la última gran marcha universitaria. A esa marcha no llegamos las facultades, que bueno, es la parte que yo más puedo describir más de cerca, siendo un hervidero como habían sido las marchas de 2024. O sea, costaba que las compañeras y los compañeros se engancharan en las actividades cotidianas, que son tan importantes para, bueno, generar esa efervescencia y nutrir después las movilizaciones, ¿no? Entonces, bueno, no estábamos muy seguros cómo iba a resultar, pero la realidad es que ese día fue todo el mundo. O sea, es como que la gente se estaba reservando para ese día y bueno, fue una gran marcha otra vez. No solo acá, que fue donde fuimos nosotros, sino en todo el país, ¿no? Bueno, después de la marcha seguimos con los paros, con las afichadas, actividades, y así veníamos. No sabemos cómo iba a seguir. Pensábamos seguir con los paros, se estaba hablando de un no inicio del segundo cuatrimestre, y estaba puesta la mirada en la Corte, o sea, tratar de hacer actividades, movilizar al Palacio de Justicia, por ejemplo, para presionar a la Corte, porque la pelota estaba ahí, o sea, había una cautelar presentada sobre la cual la Corte se tenía que expedir. Y teníamos una consigna que unificaba, que era mi ley, cumplir la ley. Eso de nuestro lado. Del lado del gobierno se hablaba que se estaba negociando con los rectores, o sea, se hablaba que había habido reuniones con los rectores, se estaba negociando una propuesta, pero no trascendía nada de eso. La cuestión es que el lunes pasado, el 8 de junio, trascendió que había una propuesta que implicaba el 21,3% de aumento respecto al sueldo de junio y un 3% más para octubre, siendo que lo que mandaba la ley, o sea, la ley que está en vigencia pero que el gobierno no cumple, es más del 50% de aumento. La propuesta involucraba también aumento para las becas estudiantiles y un aumento del presupuesto. Todo menor, obviamente, que lo que dice la letra de la ley. Bueno, el mismo lunes el gremio llamó a una asamblea para el día siguiente para discutir la propuesta. Una propuesta que, digo, eran trascendidos. O sea, nosotros nos fuimos a la asamblea a enterar los detalles de la propuesta y qué implicaba la propuesta, ¿no? O sea, aceptar esa propuesta, ¿qué había a cambio? Bueno, nada de eso estaba claro. A pesar de la velocidad con la que fue convocada, hubo 300 personas en esa asamblea. Bueno, ahí el oficialismo no dio grandes precisiones, no dijo qué implicaba aceptar la propuesta,
fueron muy escuetos, pero se presentó como que era un logro de la lucha, como que le habíamos logrado arrancar a este gobierno que era tan duro un 20% de aumento, que no era algo para despreciar, que los compañeros estaban cansados, que esto por ahí nos daba un poco de aire, y que esto no implicaba renunciar a la lucha por seguir exigiendo que se cumpliera la ley, porque la ley, bueno, seguía estando vigente aunque el gobierno no la cumpliera. Bueno, ¿cómo veíamos esto el resto? Lo que no nos gustaba el olor que tenía este asunto, ¿no? Bueno, lo que veíamos es que la Corte de alguna manera estaba acorralada, o sea, es obvio que podía no fallar, podía prolongar su decisión, pero no fallar tenía también un costo político para la propia Corte y para el gobierno que seguía estando fuera de la ley. Entonces eso nos daba a nosotros un lugar por donde presionar, es lo que veníamos discutiendo, si movilizar a la Corte, a Palacio de Justicia, ¿no? a la Casa de los Jueces, o sea, bueno, en eso estábamos. No es que era fácil lo que seguía, o sea, garantía de victoria nunca hay, pero el gobierno tenía un frente abierto con nosotros que le preocupaba, y bueno, estaba en nosotros ver cómo eso podíamos ampliarlo, unirnos con otros sectores, bueno, eran las cosas que estábamos discutiendo en ese momento. Y lo que sentíamos era que esto era darle un aire al gobierno, que no estaba bueno, no solo por nosotros, sino por toda la situación política y todos los sectores que hay en lucha. Y también temíamos el impacto que esto pudiera tener hacia adentro, ¿no? Hacia las compañeras y los compañeros que habían estado peleando por algo y ahora se arreglaban por migajas. Bueno, votamos y perdimos 157 a 150. O sea, fue prácticamente un empate. Después se reunió el plenario del secretario general de CONADU y decidió aceptar la propuesta. Al otro día ya estaba firmada la propuesta del gobierno por casi todas las centrales sindicales, digo casi porque la CONADU histórica no firmó. Y bueno, el resto trascendió un poco por los diarios, el gobierno festejó, lo pintó como que había resuelto el problema con las universidades, y en las bases se generó una reacción bastante fuerte contra esta aceptación, ¿no? O sea, hay un gran enojo entre la gente porque, digamos, como no peleábamos porque se cumpliera la ley, y ahora resulta que aceptamos cualquier cosa, ¿qué es esto? Bueno, hay bastante bronca. Por otra parte, desde el oficialismo se dijo que aceptar la propuesta no implicaba dejar de pelear, pero era obvio que esto iba a pasar, el paro de la semana que viene se levantó. Entonces, bueno, todo eso genera un clima, hay mucha efervescencia en este momento, aunque claro, no sabemos cuán representativo es eso del conjunto de la comunidad universitaria, ni sabemos tampoco cómo esto va a seguir en el tiempo. Para mí tal vez lo más censurable del accionar de las conducciones sindicales fue la velocidad con la que resolvieron todo, ¿no? O sea, después de 2 años y medio de lucha, de una intransigencia total del gobierno, no daba para aceptar a la primera una propuesta que caía, y sobre todo era una decisión que que tenía que tomar el conjunto, el colectivo que había estado participando y poniéndole el cuerpo a todas las peleas. Y está claro que algo que se resuelve en un día, no se puede decir que las bases fueron consultadas, digamos, se hizo una asamblea, pero las bases son consultadas cuando, bueno, se pueden hacer reuniones en el lugar de trabajo, hay tiempo para hablar con los compañeros, para reflexionar. Bueno, y eso no estuvo presente. Es lo que deja una sensación fea, ¿no? Del porqué, el apuro. Y bueno, y lo que deja mal el frente interno, digamos, para seguir con la lucha. Bueno, estará en nosotros ver cómo hacemos para que la lucha no solo siga, sino que crezca hasta derrotar a este gobierno nefasto que tenemos.